Con base en estimaciones de la Universidad de Washington, México está experimentando un crecimiento explosivo de muertes por COVID-19. Incluso el país alcanzará los 51.912 decesos a principios de agosto, lo que desafía los 35.000 fallecimientos que pronosticó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Cabe señalar que fue hace unos días, durante su comparecencia virtual ante la Cámara de Diputados, donde López-Gatell aseguró que cerca de 35.000 personas perderían la vida a causa de la nueva cepa en México. Pero la institución educativa norteamericana consideró que esa cifra será mayor. En este sentido, el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud, IHME, de la Universidad de Washington, fue quien actualizó su proyección de muertes y, de acuerdo con sus cálculos, habrá un crecimiento de estos muy grave. Desde el último pronóstico de IHME, México ha visto un crecimiento explosivo del coronavirus y debe hacer cumplir los mandatos y medidas existentes, así como aumentar las pruebas para frenar una epidemia de rápido movimiento y reducir la transmisión del virus. Nuestro modelo se extiende hasta el 4 de agosto. Actualmente no proyecta ningún pico o disminución de muertes. Ante esta situación, el IHME advirtió que la cifra diaria de muertes no presentará ninguna curva descendente, al menos durante el siguiente par de meses, pues en ese lapso sucederá todo lo contrario. Al parecer, le siguen fallando los cálculos a Hugo López-Gatell, algo que ya se está volviendo muy común y casi siempre es desde el extranjero de donde llegan las correcciones. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera a conocer un documento sobre un supuesto bloque opositor amplio, conocido como BOA, en su contra y del partido Morena, políticos ligados a esta organización se han deslindado. Promotores y actores del bloque opositor, empresarios y asociaciones civiles, Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Grupo Monterrey, FEMSA, Frena y Consejo Nacional Ciudadano. Sociedad política, bloque de gobernadores anti-4T, 14 estados, hasta el momento Aguascalientes, Baja California, Colima, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Michoacán y Yucatán. Expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, bloque de legisladores de oposición, diputados y senadores, grupo de consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dirigencias nacionales del PRI, PAN, MC y PRD y México Libre, medios comunicadores y encuestadores, Reforma, El Universal, El Financiero, Proceso, Nexos, Carlos Loret, Broso, Ciro Gómez Leiva, Pablo Iriar, León Krause, Denis Dresser, Héctor Aguilar Camín. El expresidente Felipe Calderón y la excandidata a la presidencia Margarita Zavala indicaron que no conocen dicho documento del BOA. Asimismo, indicaron que la revelación del documento confidencial es un acto de espionaje, lo que constituye un delito y un acto de totalitarismo puro. Asimismo, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, GOAM, también se desmarcó del bloque opositor y señaló que está atendiendo los dos temas centrales que agobian a los mexicanos: salud de las familias e ingreso de los hogares. Pensar en otros temas en este momento no es responsable ni serio, afirmaron. En el mismo sentido, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, señaló que es muy irresponsable culpar a la oposición de los malos resultados del gobierno federal. Intentar distraer con ideas conspirativas como el bloque amplio opositor es apartarse de lo verdaderamente urgente. El dirigente nacional del PRD, Ángel Ávila, señaló: el lenguaje de odio de López Obrador quiere colocar a los opositores como si fuéramos conspiradores. Presidente, entienda, el PRD es opositor a su gobierno, no es conspirador. Por su parte, Stephanie Santiago se pronunció a favor de que el gobierno federal se ponga a trabajar y a atender temas que hoy acontecen en el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha apostado que con la construcción de un aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, en el Estado de México, una refinería en Dos Bocas, Tabasco, y un tren en la península de Yucatán, ayudarían al desarrollo de México, debido a que estos proyectos atraerían inversiones.
Sin embargo, estas megaconstrucciones se han topado con un enorme descontento y rechazo social debido a que estos dañarán el medio ambiente, desplazarán a comunidades indígenas de sus hogares y además que ocasionarán destrozos en las zonas de construcción. Incluso, no hay que olvidar que en medio de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, el mandatario tabasqueño optó por invertir más recursos para salvar y seguir construyendo sus obras faraónicas. Por ello, aparte de ilegales, estas construcciones de la 4T nos saldrán más caras a todos los mexicanos. López Obrador canceló la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, Naim, en Texcoco, bajo el argumento de que era oneroso y estaba plagado de corrupción. Por otra parte, presentó su proyecto sobre su nuevo sistema aeroportuario de la Ciudad de México, el cual contemplaba construir un nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, ubicada al sureste del municipio de Zumpango, en el Estado de México, y rehabilitar los aeropuertos de Toluca y el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM. Para este proyecto se tenía contemplada una inversión inicial de 92,000 millones de pesos. Sin embargo, dicha cifra se elevó a 174,594 millones de pesos y todavía podría elevarse aún más, ya que aún no se ha contemplado otros gastos como la construcción de la Terminal 3 del AICM, la construcción de las vías de comunicación a Santa Lucía y los 53 kilómetros de posibles extensiones del sistema de Mexibus para conectar los tres aeropuertos. López Obrador ha denunciado que la península de Yucatán ha sido la zona más abandonada por los gobiernos anteriores y que por ello ideó la construcción del Tren Maya para atraer inversiones e impulsar la economía de esta región. Sin embargo, esta obra ha sido muy criticada tanto por especialistas como por habitantes. Esto al advertir que con su construcción habrá deforestación y fragmentación de 4 reservas naturales protegidas de Quintana Roo: Yumbalam, manglares de Nichupté, Huaymil y la reserva de la biosfera de Siancán. Además, ello representaría un riesgo para la identidad cultural y posible mercantilización de la cultura indígena, violación al derecho a la tierra y mecanismos de financiamiento que no favorecen a los propietarios de las parcelas en los polos de desarrollo, así como la sobredensificación del corredor turístico Cancún-Tulum. Para este proyecto, la 4T tenía contemplado una inversión inicial de entre 120 a 150,000 millones de pesos. Sin embargo, el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, reveló que el costo de construcción sería de hasta 1,599,000 millones de pesos. Una investigación reveló que la planeación del Tren Maya no es óptima, ya que no se contempla una evaluación correcta de los costos estimados, aforo, densidad poblacional, conectividad, uso principal de las vías y la competencia del tren con otros medios existentes de transporte, y que por ello el costo de construcción podría elevarse entre 4 y 10 veces más de lo estimado. A lo largo de su primer año de gobierno, Andrés Manuel planteó la necesidad de que México fuera autosuficiente en materia de producción de hidrocarburos. Para ello, ha cancelado proyectos de energías renovables y los concursos petroleros y licitaciones de bloques de hidrocarburos. En este sentido, para alcanzar esa autosuficiencia y evitar depender de las exportaciones extranjeras, AMLO anunció la construcción de una refinería en el municipio de Paraíso, Tabasco, además de la rehabilitación de las 6 refinerías con las que cuenta el país. Para esta obra se tenía contemplado invertir $3,121,4 millones, pero su costo podría elevarse hasta 35%, debido a la depreciación cambiaria en poco más de 13.5%, por lo cual actualmente esta obra cuesta 22,300 millones de pesos, más de lo presupuestado en 2019. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con todo México cuando era candidato presidencial a hacer que la economía creciera el 4%. Sin embargo, hoy en día las estimaciones apuntan que su gobierno pasará a la historia como uno de los peores en términos económicos. De acuerdo con una publicación de Eje Central,
Si AMLO estuviera cumpliendo sus promesas, la economía en 2024 habría crecido en términos reales un 26.5%. Sin embargo, hasta ahora lleva un año con un decrecimiento del 0.2% y se estima que este año terminará igual o peor. De acuerdo con los pronósticos más recientes del Banco de México, al menos 38 economistas privados de México, el Producto Interno Bruto (PIB) tendrá un desplome de 8.2% en este año. Si las estimaciones de los economistas se cumplen, el gobierno de AMLO tendrá otros 8 meses de contracción económica, lo que significa que serán 2 años de recesión económica. Esto convertiría al sexenio de Andrés Manuel como uno de los peores de la historia moderna. A nivel de la caída económica del último trimestre del sexenio de José López Portillo en 1982 y a lo logrado por Miguel cuando asumió la presidencia, en esos años se conformaron 6 trimestres consecutivos de contracción económica. Además de lo anterior, AMLO se convertiría en el primer presidente en casi medio siglo en decrecer la economía. El mayor crecimiento promedio anual ocurrió en 1988 a 1994, durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, quien parece ser uno de los mayores exponentes de la mafia del poder, según el tabasqueño. Estas fueron las noticias de la semana. Comparte, suscríbete y visita nuestros sitios web. Te dejamos los links de la información en la descripción del video.